¿Qué tal amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Hojas Contadas por Congreso Televisión. Este es un espacio que tiene por objeto difundir las publicaciones del Fondo Editorial del Congreso del Perú. Y en esta ocasión, en este programa, tenemos un gran autor y un gran libro. Se trata de La imagen transgredida del reconocido erudito e historiador Ramón Mujica Pinilla. En este primer bloque, como es habitual, el autor nos comentará cuáles fueron sus intenciones para publicar este libro y nos develará el misterio, digamos, del título del libro, La imagen transgredida. ¿Por qué esta transgresión? ¿Qué significa transgredida para el autor? Vamos con Ramón Mujica. La imagen transgredida es una antología de ensayos de iconografía peruana que vengo trabajando hace más de 25 años. Entonces, en realidad está dirigido bueno, a cualquier persona, a cualquier lector que esté interesado en entender los procesos de sincretismo religiosos de arte peruano, pero también para el especialista que quiere datos concretos sobre la relación entre el arte virreinal y, digamos, los sermones, las relaciones de fiestas públicas, la hagiografía, que es la vida de santos, entre tantas otras cosas. Bueno, hay todo un debate entre los historiadores del arte virreinal sobre cuáles son las diferencias y las similitudes entre el arte virreinal americano y el arte europeo. Por muchos años, los historiadores europeos consideraban que el arte virreinal era una especie de mala copia del gran arte europeo. Y en los últimos años, incluso, un grupo de investigadores han empezado a recopilar grabados para demostrar que gran parte del arte virreinal peruano está inspirado o son copias de los modelos visuales, de estampas, de grabados que se hacían en Flandes, en Italia, en Alemania, en Francia, en España, ¿no? Entonces, un poco el título, La imagen transgredida, es una respuesta a eso. Definitivamente, las estampas europeas fueron modelos visuales para nuestros pintores indígenas, mestizos, criollos, ¿no? Pero lo que no se dan cuenta es que en muchas ocasiones los pintores locales, los pintores andinos, no se limitan a copiar el grabado en blanco y negro, sino que transgreden, y de ahí el título, la imagen europea para introducir nuevos elementos que modifican dramáticamente el contenido del cuadro. Pero como dice Pablo Macera, al final la voz mestizo, arte mestizo, es una terminología racista, porque nosotros no sabemos a ciencia cierta si lo que nosotros llamamos arte mestizo fueron en realidad obras de arte producidas por mestizos raciales. O sea, o quizás fueron pintados por negros, quizás fueron pintados por criollos o por indígenas puros y también por mestizos. Entonces, si bien el término alude a un arte que recoge, digamos, ambos lados de la cultura, tanto europea como andina, se hace alusión a la raza. Y entonces eso es una limitante que distorsiona la definición misma del arte andino. En esta segunda parte de la entrevista, el reconocido antropólogo Ramón Mujica, autor del libro que estamos presentando hoy día, La imagen transgredida, nos comenta cuál fue la reacción del mundo europeo al ver su iconografía transgredida. De eso se trata precisamente el libro que estamos presentando. Aquí, como ustedes podrán ver, hay una imagen de un niño Jesús, aparentemente, y está ataviada con una serie de motivos de vestimenta incaica. Eso causó una honda digamos, impresión en el mundo europeo, que es lo que nos va a comentar el reconocido antropólogo. También nos explicará cuál es el sentido de lo que se conoce como sincretismo religioso.
La pregunta es fundamental, sobre todo porque no existe uno, sino por lo menos dos formas distintas de sincretismo religioso. Por un lado tenemos a una iglesia contrarreformista, con, digamos, frailes y misioneros que conocían muy bien la filosofía del Renacimiento italiano, sobre todo los agustinos y los jesuitas, que tenían una afición por la mitología comparada, que conocían la cultura clásica y que al analizar la cultura inca se dan cuenta que había muchas similitudes entre los incas y los antiguos emperadores romanos. Incluso dicen que Huayna Cápac era un filósofo como los de la antigua Grecia, entre otras cosas. Entonces, estos misioneros constantemente están comparando elementos de la cultura andina con elementos de la cultura clásica. Y al hacerlo, terminan ellos incorporando dentro de la iglesia virreinal elementos de la cultura andina. Esa es una forma de sincretismo religioso, ¿no? De hecho, son los propios jesuitas los que permiten una transformación del niño Jesús como esta. Pero también hay otra forma de sincretismo religioso, que es la de los hechiceros andinos, que se apropian del santoral católico y de los símbolos cristianos para decir algo radicalmente distinto de las enseñanzas de la Iglesia. Un caso clarísimo es Santiago Matamoros, el culto a Santiago Matamoros, que después se convierte en Santiago Mataindios, que se aparecía milagrosamente sobre su caballo blanco y de alguna manera, cuando en 1492 los reyes católicos, digamos, expulsan a los árabes, a los musulmanes que se habían quedado con Granada, el último bastión de cultura islámica en la península ibérica. Bueno, ahí Santiago Matamoros tuvo un rol central, ¿no? Porque se apareció en batalla, en fin, y ayudó a la victoria. Pero lo interesante es que en ese mismo año, 1492, que se expulsan a los moros de España, ese mismo año se descubre el Nuevo Mundo. Y Santiago Matamoros pasa a ser Santiago Mataindios, porque entonces él también sigue apareciéndose en las batallas de los españoles contra los incas. Entonces, este símbolo, este emblema, ¿no?, de la Guerra Santa española, de la conquista, de la evangelización, ¿no?, curiosamente, para final del siglo XVII, inicio del XVIII, es apropiado por los hechiceros andinos y lo convierten en el símbolo máximo de la resistencia andina. Recuerde usted que puede encontrar este y otros libros publicados por el Fondo Editorial del Congreso de la República en el Jirón Guayaga 358, Cercado de Lima. La atención es de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. También los puede encontrar en las principales librerías del país. En esta última parte de la entrevista, el reconocido antropólogo Ramón Mujica, autor del libro que presentamos hoy, La imagen transgredida, nos habla del concepto de primitivos modernos. ¿Qué cosa es primitivos modernos? ¿Sabe usted qué relación tiene la pintura de Gauguin o de Picasso con el arte precolombino? ¿Sabe usted de la admiración que tenía Picasso por el arte precolombino? El reconocido antropólogo nos comenta al respecto. Es otra forma de transgresión, porque de alguna manera los pintores contemporáneos como Gauguin, Kandinsky, Klee, Picasso, ¿no?, rompen con los cánones oficiales de la academia, por así decirlo, ¿no? Este es el arte moderno, ¿no? Pero lo que no se sabe es que a algunos de ellos se les llama primitivos modernos porque lo que buscan precisamente es retornar al arte africano, al arte precolombino.
Y en este capítulo específicamente lo que hago es reconstruir el epistolario entre Pablo Picasso y mi padre, Manuel Mujica Gallo, que en aquel entonces era el primer presidente del IAC, el Instituto de Arte Contemporáneo, que hoy el MAC, el Museo de Arte Contemporáneo, ¿no? Y que en la década de los años 50 cumplió un papel fundamental, porque por primera vez en la historia del arte peruano se analizó el arte prehispánico, no por su valor arqueológico, iconográfico, sino por su belleza estética, ¿no? Por su capacidad de síntesis. Y de hecho, en las cartas entre mi padre y Picasso, Picasso le llega a decir que la ceguera del crítico contemporáneo era tal que solo si él firmaba un manto Chancay o Nazca o un huaco prehispánico, recién ahí se darían cuenta que los mejores Picassos están enterrados en el Perú. Porque en un momento dado mi padre le envía un huaco mochica y luego Picasso, que en forma de que en realidad era una lechuza, y luego Picasso hace una lechuza extraordinaria, muy parecida a la mochica, y en la parte de atrás de la postal le pone el punto de vista del artesano prehispánico y el mío son el mismo. Bien amigos, lamentablemente no hay tiempo para más. Conmigo será hasta una siguiente emisión de Hojas Contadas.